La madrugada del 3 de enero de 2026, Caracas se partió en dos. No por un discurso, no por una elección, sino por una operación. Un golpe directo, quirúrgico y brutal en el corazón del poder venezolano. Horas después el mundo lo confirmaba. Nicolás Maduro y Cilia Flores habían sido capturados y sacados del país. Pero lo más inquietante no es solo lo que pasó, es lo que viene después. ¿Esto fue justicia internacional o un precedente que puede incendiar el planeta? Esto es Cronox. Si te interesan la historia real, el crimen organizado, el poder y los eventos militares que cambian países enteros, suscríbete, porque lo que ocurrió con Maduro no es un episodio aislado. Es el choque entre narcotráfico, geopolítica y fuerza, en su forma más cruda. Para entender esta captura hay que retroceder varios años. Maduro gobernaba Venezuela desde 2013, pero con el tiempo su administración quedó marcada por aislamiento internacional, sanciones, acusaciones de corrupción y una crisis social que empujó a millones a salir del país. Y luego llegó el punto de quiebre en el tablero judicial. Estados Unidos presentó acusaciones federales contra Maduro y otros altos funcionarios, vinculándolos con redes de narcotráfico y delitos de alcance transnacional. En la narrativa de Washington, Maduro no era solo un mandatario, era el nodo de un sistema criminal con capacidad de mover dinero, protección armada, rutas y alianzas. A partir de ahí, la presión no fue solo diplomática, también fue económica y simbólica. Recompensas, listas, bloqueos, persecución financiera. Porque cuando un Estado decide convertir a un jefe de Estado en objetivo judicial, el mensaje es claro: esto ya no es política, es cacería. Para finales de 2025, Venezuela ya era un terreno de tensión constante, crisis interna, presiones internacionales y un clima donde cualquier chispa podía convertirse en incendio. Y en este tipo de escenarios, la historia siempre repite una regla. Cuando el poder se siente acorralado, aparecen dos caminos. Uno, negociación. 2, ruptura. En enero de 2026, el mundo vio cuál camino se activó. En la madrugada del sábado 3 de enero, fuerzas estadounidenses ejecutaron una acción en Caracas, descrita por la prensa internacional como un asalto antes del amanecer, un golpe de entrada rápida. Objetivo principal: capturar a Nicolás Maduro. Objetivo secundario: capturar a Cilia Flores. En cuestión de horas, los reportes coincidían en lo esencial. Ambos fueron sacados de Venezuela y trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. La operación, sin embargo, dejó una marca inmediata: muertes y heridos. Algunas estimaciones hablan de decenas de fallecidos, incluyendo civiles y personal militar. Porque, por más precisa que se intente vender una intervención en una capital de madrugada con fuerzas armadas, la precisión es un concepto frágil, y aquí es donde la historia se vuelve más pesada. No solo se capturó a un hombre, se desató un vacío. Con Maduro fuera, el poder debía ocupar el espacio antes de que lo ocupara el caos. En cuestión de horas, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina. El mensaje hacia adentro fue continuidad. El mensaje hacia afuera fue control. Y el mensaje real fue sobrevivir. Porque en un país con fuerzas armadas politizadas, aparatos de inteligencia y múltiples centros de poder, un vacío no dura. O lo llenas o te traga. 2 días después, el 5 de enero, Maduro apareció en una corte federal en Manhattan. Y ahí ocurrió lo inevitable, el momento que convierte el rumor en historia. Maduro se declaró no culpable. Dijo que había sido secuestrado, que seguía siendo el presidente legítimo, y en una frase que lo dice todo, se presentó como una víctima de una jugada internacional.
Mientras tanto, él y Cilia Flores quedaron detenidos en una cárcel federal en Nueva York, en un entorno duro, frío y altamente simbólico, el lugar donde terminan personas que el sistema quiere mostrar como ejemplo. Pero el juicio no era lo único que estaba en juego. Lo que se estaba juzgando también era el mundo. La pregunta explotó de inmediato. ¿Puede un país capturar a un jefe de Estado dentro de otro país y llevárselo a juicio? Los defensores de la operación la presentan como un acto de cumplimiento de la ley contra un presunto criminal transnacional. Los críticos la ven como una violación directa a la soberanía, un precedente que rompe el equilibrio internacional. Porque si el argumento es «lo capturamos porque es un criminal», entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Quién decide quién es criminal? ¿Un tribunal? ¿Un gobierno? ¿Una potencia? ¿Una coalición? Y cuando el mundo empieza a funcionar así, la ley puede convertirse en arma. Ahora hablemos de lo que está debajo del discurso, el narcotráfico. Cuando un país acusa a un jefe de Estado de estar conectado con redes de drogas, lo que busca no es solo una condena. Busca romper una estructura, rutas, protección, lavado, alianzas, control territorial. Pero el crimen organizado tiene una ley propia. Cuando cae un jefe, el negocio no se acaba, se reparte. Eso significa que en las próximas semanas el riesgo real no es solo político, es criminal. Reacomodos, traiciones, nuevas rutas, disputas internas y más violencia donde el Estado ya es débil. Desde este punto, Venezuela entra en un territorio peligroso, y hay 4 escenarios posibles. 1. Transición controlada. El interinato se consolida, se negocia con actores externos y se intenta estabilizar el país. 2. Fractura interna. Sectores militares o políticos se dividen y el país entra en una lucha por el control real. 3. Reacomodo criminal. Las redes ilegales se redistribuyen y aparecen nuevos jefes, nuevas rutas, nuevas guerras. 4. Efecto dominó regional. Lo ocurrido redefine la conversación en América Latina sobre soberanía, intervención y seguridad. Y todos estos escenarios comparten una verdad. Nada vuelve a ser igual. La captura de Nicolás Maduro ya es un parteaguas, no solo por el hombre, sino por el mensaje, que el poder puede caer de golpe, en una madrugada, por decisión de un actor externo. Ahora te pregunto a ti, ¿esto fue justicia contra el narcotráfico o un precedente peligroso que abre la puerta a nuevas capturas y nuevas guerras? Déjalo en comentarios. Si quieres la parte 2 sobre lo que puede pasar dentro de Venezuela y quién se beneficia con el vacío, escribe. Parte 2. Esto fue Cronox. Nos vemos en el próximo.